Buenas noches, este es el diácono Santiago Cosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces esta noche a dar comienzo con nuestra clase. Esta noche vamos a cubrir el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, pero antes de comenzar nuestra clase vamos entonces a hacer la oración para entender la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces, fíjense que el capítulo 20 nos habla acerca de los 1000 años, ¿verdad? Ese es uno de los temas principales de ese capítulo. Al final del capítulo 19 nosotros vimos el juicio final y el fin del mundo con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Hoy en día estos hechos todavía son importantes para nosotros, ¿verdad? Fíjense, cada domingo nosotros profesamos el credo de Nicea, ¿verdad? Cuando decimos que Jesús dice que y vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? Y eso es parte de ese credo de Nicea que fue desarrollado en el año 325 después de Cristo, ¿verdad? Para básicamente clarificar la herejía ariana, que era la que decía que Jesucristo no era Dios, sino que era una criatura, ¿verdad? Era la primera criatura creada por Dios, ¿verdad? Y pues en base a eso, pues entonces este fue el primer concilio que verdaderamente condenó esa herejía, y entonces de ahí es que nos viene el credo de Nicea, que Nicea fue la ciudad donde se hizo ese concilio, que fue llamado por el emperador Constantino, porque esta herejía estaba dividiendo el imperio romano en aquella época, y entonces eventualmente pues esa herejía fue se tiró a un lado, ¿verdad? Y por lo tanto esta es lo que dice el credo de Nicea, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos. O sea que eso es uno de los dogmas que la iglesia cree, basado en toda la evidencia de la Escritura y de lo que Jesucristo enseñó, ¿verdad? También San Pablo escribe lo mismo en su segunda carta, ¿verdad? San Pedro en su segunda carta escribe eso mismo en el capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Es importante ver que la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo se puede ver como una realización parcial de las profecías del Apocalipsis, ¿verdad? Veámoslo como un anticipo a lo que se le espera al mundo entero al final de los tiempos. A nosotros nos juzgarán individualmente antes del juicio final de todos los tiempos. A esto la iglesia lo llama el juicio particular. Quiero leerle estos pasajes del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que nos habla sobre este juicio particular. Dice: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio
principalmente la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, ¿verdad? Que eso va al final de los tiempos. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno, como consecuencia de su obra y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos o para otros. O sea que, aparte de ese juicio final, ese juicio particular va a ocurrir inmediatamente que uno muere, ¿verdad? Y siguiendo en el párrafo 20-22 dice: cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. ¿Verdad? O sea que eso es lo que claramente la Escritura nos hablan, y Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Cuando le dijo al buen ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? O sea que ese es el único que está, como quien dice, que Jesucristo le garantizó que estaba salvado, ¿verdad? Por lo tanto, como vemos aquí, una vez que morimos, se nos cierra la puerta de poder aceptar a Cristo. Si no lo aceptamos antes de ese momento de la muerte, ya no hay oportunidad. Como me decía mi director espiritual cuando yo era adolescente, decía que la muerte era como una foto, ¿verdad? En el tiempo donde nosotros podían cambiar la foto, ahora son digitales, se puede hacer unos cuantos cambios, pero en el tiempo donde uno tomaba la foto, ¿verdad? Y como saliera en la foto era como quedaba. No había manera de darle atrás, ni ponerse a sonreír, ni nada de eso, sino que era como saliera en esa foto, ¿verdad? Por lo tanto, si no aceptamos a Cristo antes de nuestra muerte, ya no tendremos oportunidad de elegir, ¿verdad? A esto se le llama el juicio particular, ¿verdad? Ahora, el juicio final se nos explica en el catecismo, ¿verdad? También de la Iglesia Católica, en los párrafos 1038 y 1039, que le voy a leer. Dice: la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, como dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 24, versículo 15, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 al 29. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos los ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Y eso lo vemos bien claro en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 y subsiguiente, ¿verdad? Que es la famosa parábola del juicio final. Entonces nos dice el párrafo 1039, dice: frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. O sea que ahí no va a haber dónde se puede uno tapar, ¿verdad? Ahí no puede engañarle a nadie. ¿No hay purgatorio? Si eso lo hablaré un momentito. Perdón. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya de hacer durante su vida terrena. Todo el mal que hacen los malos se registra, y ellos lo saben. El día en que Dios no se callará, como dice el Salmo 50, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo su cabeza gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre.
Si hubieras dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar nuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí, ¿verdad? Eso nos lo dice San Agustín en uno de sus sermones. Claro está, el purgatorio es parte del cielo. El purgatorio es la antesala del cielo. El purgatorio es la última misericordia de Dios, ¿verdad? Donde cuando uno muere va a tener la oportunidad de prepararse para ir a esa fiesta que nunca se acaba, ¿verdad? Así como nosotros cuando vamos a una fiesta aquí en la tierra, ¿qué hacemos? Nos bañamos, los que tienen pelo se peinan, nos afeitamos, ¿verdad? Las señoras se maquillan. ¿Por qué? Porque uno quiere ir lo más presentable a esa fiesta, ¿verdad? Uno no quiere ir sudoroso, ni apestoso, ni quiere ir sucio, ni quiere ir desaliñado. Si eso lo hacemos para una fiesta que lo que dura es 2, 3, 4, 5 horas, ¿verdad? Imagínense cómo nosotros queramos estar en esa fiesta que nunca acaba. Por tanto, nosotros mismos le vamos a pedir a Dios de que nos permita acicalarnos, bañarnos, prepararnos para estar presentable en esa fiesta. Y eso es lo que llamamos el purgatorio, que es la última misericordia de Dios para con nosotros. Pero claro está, para ir al purgatorio uno tiene que haber muerto sin pecado mortal. Puede tener pecados veniales, puede tener las penas dadas al pecado mortal, que son las penas que uno acarrea aún después de haberse confesado, ¿verdad? Haber recibido la absolución, pero siempre queda por la justicia, uno tiene que pagar por esos pecados, ¿verdad? Pues todo eso, pues esas son todas las cosas que uno quiere purificarse antes de entrar al cielo, y eso es el purgatorio. Así que esas son las cosas que vamos a nosotros tener que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando vayamos a ese juicio particular antes del juicio final, ¿verdad? Ese juicio particular que ocurre al momento que uno muere, ¿verdad? Donde se presenta uno ante el trono de Dios. Por lo tanto, como hemos explicado, ese juicio particular precede al juicio último, ¿verdad? Al juicio final. Ahora, leímos que desde el capítulo 19 de Juan aparecen una serie de visiones, ¿verdad? 7 en total. Todas empiezan con la expresión vi. Los versículos 11, 17 y 19, ¿verdad? Ahora, el capítulo 20 empieza con la 4ª visión que nos habla acerca de este periodo de 1000 años. Para eso les voy a leer del capítulo 20, les voy a leer los versículos del 1 al 3 y voy a saltar al 6 y al 8, ¿verdad? Que se relacionan más con esta idea de los 1000 años. Dice: vi después a un ángel, ¿verdad? Vi después a un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al monstruo, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y después puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones, hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Y saltando al versículo 6, dice: feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con él 1000 años. Y cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado en su prisión. Saldrá a engañar a Gog y a Magog,
es decir, a las naciones de los 4 extremos de la tierra, una multitud tan numerosa como las arenas del mar. ¿Ya? Como vemos, aquí se menciona este periodo de 1000 años, y hay 3 conceptos populares o sistemas escatológicos sobre este milenio, sobre estos 1000 años, ¿verdad? El primero es el concepto del premilenio, ¿verdad? O los premileniaristas. Este punto de vista o interpretación de este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, lo creen la mayoría de los hermanos protestantes, que son usualmente de iglesias no denominadas. Ellos dicen que los 1000 años es un periodo de tiempo literal en el que Cristo va a reinar en la tierra después de su segunda venida, ¿verdad? Antes del final de los tiempos. Sin embargo, si recordamos el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 36, el mismo Jesús nos dice: mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Eso cuando está ante Pilato, ¿verdad? Ahora, tenemos el otro concepto de los postmileniaristas, ¿verdad?, que consideran que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio, ¿verdad?, y simultáneamente con el juicio final. Los creyentes de esta idea son los protestantes reformados, ¿verdad? La tercera visión o punto de vista escatológico, ¿verdad?, de un sistema escatológico, es la de los amileniaristas, o sea, que no son que creen en el milenio. Esta es la creencia de nosotros los católicos. También los luteranos, los episcopales y los metodistas también creen en este concepto escatológico. En esta visión creemos que literalmente no hay un periodo de 1000 años. San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, explica inicialmente esta visión, esta explicación. Él nos explica que los 1000 años no es algo literal, no es algo que es un periodo de tiempo, sino que estos 1000 años simbolizan el tiempo en el cual Jesús estableció su iglesia. O sea que desde el momento que Él estableció su iglesia hasta el final de los tiempos, eso es el periodo de 1000 años, ¿verdad? O sea que no es algo literal, sino que es algo simbólico, ¿verdad? La iglesia ha condenado ambas versiones del milenarismo, el pre y el post, ¿verdad? El credo nos enseña que la segunda venida Cristo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Por lo tanto, Jesús no vendrá de manera pública y gloriosa antes del final de los tiempos. Quiero leerle el párrafo 676 del Catecismo, que nos dice a este respecto, nos dice: esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado estas falsificaciones del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. O sea que muchas de estas personas que creen en el milenio dicen que van a ser 1000 años donde va a ser una utopía, y una utopía política, social, ¿verdad? Donde todos los problemas se van a resolver por un sistema político, sea cual sea, ¿verdad? Por lo tanto, la Iglesia ha condenado ese concepto, ¿verdad? Porque los 1000 años no es, como dicen los post del milenio, los pre del milenio, que uno es antes de la venida, de la segunda venida, y otro después de la segunda venida. Sino que realmente eso es un periodo simbólico, ¿verdad?
De acuerdo a San Agustín, la primera vez que Jesús vino fue el comienzo de la etapa inicial del reino, ¿verdad? Donde Jesús derrotó al maligno y restringió su poder en la tierra, ¿verdad? O sea, cuando Jesús vino, nació, se hizo hombre y murió por nosotros y en la cruz, ¿verdad? Pues ahí Él restringió los poderes del maligno. La etapa final del reino será cuando va a ser cuando sea totalmente establecido en su segunda venida al final de los tiempos, ¿verdad? Ahí va a ser cuando se arrojará para siempre al enemigo al lago de fuego. El número 1000 es simbólico porque viene de la multiplicación del número 10 por el número 10 por el número 10, ¿verdad? Lo cual lo hace un número perfecto. Por eso se utiliza 1000 años, ¿verdad? Pero verdaderamente no es algo literal. Para entender esto, tenemos que preguntarnos primero, ¿cuándo comienza el reino de Cristo? La Sagrada Escritura y la tradición están de acuerdo que dicen que Cristo inició su reino en la tierra dejando el signo visible de su reino y reinado, que es la iglesia, ¿verdad? Y eso lo vemos en estos párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica, que no les voy a leer, lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Por lo tanto, este reino, que es la iglesia, tiene controlado a Satanás. Esto significa que sus poderes son limitados, los de Satanás, ¿verdad? Aunque nosotros experimentamos el reino a través de la iglesia y de los sacramentos de vida que ella nos proporciona, este reino no llegará a su total plenitud, sino hasta el final de los tiempos. Yo, cuando pienso de esta manera, pienso en nuestro bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, todos nuestros pecados son eliminados. El pecado original es eliminado. Todas las penas debidas al pecado son eliminadas. Y entonces dice, bueno, pues ya estoy salvo, ya soy un santito, ya olvídate, de aquí para el cielo. Pero no, porque nos queda lo que se llama la concupiscencia, ¿verdad? Es la palabra domingo, que significa nuestra inclinación al mal, ¿verdad? Con la cual tenemos que luchar y por lo tanto, por eso Jesucristo nos dejó el sacramento de la confesión, para que una vez pequemos otra vez, podamos confesarnos, ¿verdad? Y volver otra vez a estar en estado de gracia. Pues así mismo, Jesucristo vino, venció al demonio, restringió su poder, pero todavía Él está, como dice San Pedro, como un león amarrado, ¿verdad? Que no nos puede hacer daño, a menos que de que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros oigamos su canto de sirena para atraernos a través de tentaciones, ¿verdad? Pero Él no tiene poder sobre nosotros. Nosotros somos los que le damos el poder a Él, a nosotros hacerle caso y caer en las tentaciones que Él nos presenta. ¿Ya? Ahora, nadie sabe cuándo regresará Cristo, ¿verdad? Ni tampoco cuándo terminará este milenio simbólico, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que al final de esta etapa o época de la iglesia se va a soltar a Satanás por última vez, antes del triunfo final de Dios, ¿verdad? Y ahí, como decía mi abuela, que nos cojan confesados, ¿verdad? Por lo tanto, no todo el mundo está de acuerdo con esta interpretación. Los premilenaristas creen que Cristo va a volver en el futuro para reinar literalmente 1000 años en la tierra antes de su venida final. Los postmilenaristas dicen que Cristo solamente va a retornar después de un periodo de 1000 años de paz en la tierra, ¿verdad? En algunos círculos cristianos hay otra posición en la que dicen que este periodo de 1000 años es una expresión futura que es cuando realmente comenzará el reino de Dios. Estos puntos de vista son vigorosamente rechazados por la iglesia, ¿verdad? Jesús inició el reino de Dios
cuando Él estuvo en la tierra. Y este sigue avanzando a través de las edades. En verdad nosotros tendremos una realización final y completa del reino que ahora mismo tenemos entre nosotros. Los cristianos tenemos la responsabilidad de diseminar a través del mundo la buena nueva. Nosotros estamos obligados, ¿verdad? Por nuestra creencia en nuestro Señor y por lo que Él nos ha dicho, en trabajar por el reino de Dios. Sí, el reino está de aquí entre nosotros, pero nosotros tenemos que ayudar a que ese reino siga ganando terreno y siga ganando adeptos que puedan ver que la única salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por tanto, esa es nuestra responsabilidad. Ahora, que tenemos clara la visión de la Iglesia Católica en donde nos explica que estos 1000 años son el tiempo simbólico desde su primera venida hasta su segunda venida, vamos a ver una interpretación que también la acepta la Iglesia Católica, en donde se ve al milenio en términos de la alianza davídica, ¿verdad? La alianza que Dios hizo con el rey David, ¿verdad? Según el lenguaje hebreo, ¿verdad? 1000 años, ¿verdad? Significa un tiempo largo e indefinido. Jesús estableció su reino en este mundo y ese reino es la Iglesia Católica, que durará 1000 años, ¿verdad? Otra vez, un tiempo indefinido, es decir, que abarcará ese tiempo hasta su segunda venida. Se trata de un reino espiritual y humilde, en forma de semilla de mostaza, que ha de crecer. No un mesianismo material como esperaban los judíos, que esperaban que viniera un caudillo y a cortar cabeza y que lo hiciera a ellos volver a estar como en los tiempos de rey David y Salomón, ¿verdad? El Apocalipsis se refiere al combate espiritual contra las fuerzas del demonio y del mundo rebelde. Así como la alianza davídica en el Antiguo Testamento fue el croquis, ¿verdad? Para la nueva alianza, el rey davídico es el croquis o prefiguración de la época de la iglesia, ¿verdad? Y estos ejemplos son, primero, la preocupación de Salomón en incluir a todas las naciones en su reino. De esta manera prefiguró la manera como el demonio iba a estar atado y encadenado a través del ministerio de la iglesia, ¿verdad? Si se acuerdan en el libro de los Reyes, ¿verdad? Salomón tenía personas de todas las naciones. Había logrado que vinieran hasta la reina de Saba. Vino a visitarlo, ¿verdad? Porque él era tan famoso por su sabiduría. O sea que él atrajo a todas las personas hacia Cristo, ¿verdad? De todas las, no sé qué, hacia Dios, ¿verdad? En aquel momento. Tenemos que ver también, así como el demonio fue soltado para causar estragos en los últimos días del Antiguo Testamento, en el cual el clímax fue la destrucción del templo, así como también se le va a dar rienda suelta al final de los tiempos, ¿verdad? Por lo tanto, la interpretación davídica que veremos aquí no excluye la explicación tradicional, sino que la complementa. Vamos a leer otra vez esos versículos del 1 al 3. Dice: vi después a un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al monstruo, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Fíjense, estos versículos nos hablan del diablo que está encadenado en el pozo.
al diablo lo encadena un ángel que usa una llave, ¿verdad? Como vemos aquí. Para los lectores judíos, estas dos imágenes están llenas de significados. El entender estos dos términos del pozo y de la llave nos permitirá entender el significado de este pasaje. Como hemos visto anteriormente, la llave es una imagen sacada de Isaías, capítulo 22, versículo 21 al 22. Se lo quiero leer porque tiene ramificaciones, ¿verdad? Este pasaje, no solamente aquí, sino también en otros pasajes también muy importantes de la Biblia. Y dice así. Dice: le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cejar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. ¿Verdad? Fíjense que en este pasaje, ¿verdad? Vemos cómo la llave representa la autoridad del reino davídico. Pero este pasaje no solamente se aplica a este pasaje que vemos del Apocalipsis. Este pasaje también se aplica a cuando Jesús le da a Pedro la llave del reino, ¿verdad? Donde le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y entonces así sucesivamente le da ese poder. Eso de darle la llave, eso era de este pasaje de Isaías, es cuando se da al ministro, al primer ministro, esa potestad, ¿verdad? De tener el poder para que después del rey pueda ser el que pueda decidir lo que se va a hacer, ¿verdad? Por eso se bien claro, dice: cuando él abra, nadie podrá cejar. Cuando cierre, nadie podrá abrir, ¿verdad? Ese mismo poder que le dio Jesucristo a Pedro, y ese mismo poder que aquí este ángel está utilizando esta llave, ¿verdad? ¿Para qué? Para amajar y para mantener el diablo en ese pozo, en esa cárcel, ¿verdad? Vemos también que en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, ¿verdad? Nos habla también de la llave de David, ¿verdad? Cuando nos dice, bien claramente dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cejar, y si cierra, nadie puede abrir, ¿verdad? Y también en el Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 18, que nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego, cuyos pies parecen de bronce brillante. ¿Verdad? O sea que, ese es el capítulo 2. El capítulo 1 dice, el versículo 18 dice: el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. ¿Verdad? O sea, como en todos estos pasajes vemos la importancia de la llave en cuanto al poder de vida y muerte, ¿verdad? El poder del ministro de David, el poder de Pedro, ¿verdad? Que Jesucristo le da, y el poder de este ángel para mantener el diablo en custodia, ¿verdad?
Por eso vemos esa llave de la muerte del Hades, ¿verdad? Así que esta llave está ligada a este pozo, que también lo llama pozo del abismo, ¿verdad? Como dice en el Apocalipsis capítulo 9, versículo 10, ¿verdad? Esta es una palabra o expresión que se usó en el Antiguo Testamento y en la tradición judaica para referirse a un lugar acuático donde se encontraban los muertos, es decir, este es el mundo subterráneo o Sheol, ¿verdad? Y esto lo podemos ver también en el libro de Jonás, que nos habla, ¿verdad? En los capítulos 2 de Jonás, nos dice en el versículo 2 a 3, nos dice: entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez. En mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz, ¿verdad? Y también en el versículo 5 y 6 de ese mismo capítulo, que dice: y dije, he sido arrojado en tu presencia, nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba, las algas se enredaban en mi cabeza, ¿verdad? O sea, este concepto del Sheol es el concepto que tenían los judíos del sitio donde iban los muertos. No era un sitio ni de castigo, pero tampoco era un sitio de bienaventuranza. Era un sitio donde el equivalente en el griego es Hades, que también es, como decir, el infierno, pero era el lugar de los muertos, ¿verdad? Y es el que se traduce hoy en día a nosotros como el infierno, ¿verdad? Como les he dicho mucho anteriormente, Jesucristo fue el que vino a traer el concepto del infierno claramente. Antes de eso, el concepto que tenían era de Sheol, que es el que vemos como lo describe Jonás, ¿verdad? Y que también el Apocalipsis ahora lo está utilizando en estos capítulos 9 y el que estamos leyendo, el capítulo 20, ¿verdad? Que es el pozo donde se tiene al demonio. Ahora, este pozo o abismo también está conectado con el templo en la literatura judaica. Entonces, ¿cómo que está conectado con el templo? ¿Verdad? Eso es chocante, ¿verdad? A pesar de que no esté en las escrituras, ¿verdad? El templo, de acuerdo a la tradición judía, estamos hablando de la tradición judía, fue construido por Salomón, hijo de David, y lo construyó encima de una roca especial llamada la roca de la fundación. Esta piedra se dice que era el tapón, ¿verdad?, del mundo subterráneo, donde no dejaba que lo que estaba en el mundo subterráneo llegara al mundo nuestro, ¿verdad? Todos sabemos dónde está localizada esta roca. Está justamente debajo de la famosa mezquita que está en Jerusalén, que es el Domo de la Roca, ¿verdad? Supuestamente, debido a la tradición rabínica, David, sin darse cuenta, iba a dejar salir a las aguas del Sheol al estar excavando la fundación o la zapata del templo. Se dice que la sangre de los sacrificios del templo, ¿verdad?, cogía por uno de los tubos debajo del altar. Y estos tubos iban hasta la piedra donde se cimentaba o se fundamentaba el templo. Y esta sangre debería cubrir a aquellos que estaban en el Sheol. Eso es, estaba hablando de la tradición judía, ¿verdad? O sea que David por poco lo abre, entonces construyó el templo acabó de construirlo y puso que toda la sangre del altar fuera a desembocar sobre esa piedra, para que la sangre de los sacrificios evitara que los espíritus malignos que estaban en el pozo pudieran salir, ¿verdad? Para los musulmanes, la piedra que está ahí debajo es la piedra de Abraham, es un sitio donde no mucha gente puede entrar.
solamente pueden entrar los musulmanes, pero nosotros usualmente no podemos entrar a menos de que uno vaya en un grupo universitario de estudio. Entonces, pues, como algo académico, entonces sí dejan entrar. Y hay que tener un permiso especial. Y pues, es algo que verdaderamente es un lugar santo para los judíos, para los musulmanes y también para nosotros los cristianos, ¿verdad? Ahora, hay un señor, Ben Meyer, ¿verdad? Que un erudito, un famoso erudito bíblico, nos señala que en Mateo 16, esta tradición, ¿verdad?, del pozo forma parte del trasfondo para las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19, ¿verdad? Y se lo voy a leer, que imagínense cómo le voy a dejar ahí a la expectativa. Eso hay que aclararlo aquí en el momento. Y dice así, Mateo 16, 18 al 19. Dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Como ahí, en esas palabras, el señor, el erudito Ben Meyer dice que el concepto de la roca, ¿verdad?, donde fue parte de donde se construyó el templo, el segundo templo, bueno, el primero y luego el segundo, claro está, es lo que es el trasfondo para estas palabras de Jesús, donde le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. O sea, tú eres la piedra fundamental, la piedra que está evitando, que está tapando, ¿verdad?, el tapón del mundo del Sheol, del mundo subterráneo donde está todo lo malo. Y yo te doy las llaves para que lo que tú cierres nadie lo pueda abrir, y para lo que tú abras nadie lo pueda cejar, ¿verdad? Y sobre ti es que voy entonces a construir mi nuevo templo, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Fíjense cómo todo se va ahí alineando cuando vemos las profecías de Isaías, cuando vemos lo que vemos en el Antiguo Testamento, y cómo eso es el trasfondo de lo que está pasando a Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le entrega el poder que simbolizaron las llaves, y lo que vemos entonces en Apocalipsis, que va a pasar al final de los tiempos, ¿verdad? Con este concepto los voy a dejar esta noche. Todavía tenemos que hablar todavía más de las llaves, y vamos a hablar todavía un poquito de otras cosas, pero yo creo que aquí va a ser para dejarlos motivados, ¿verdad? Hasta la próxima semana. Así que entonces vamos a hacer nuestra oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.